Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Hoy les traigo el resumen del volumen 13 de Overlord, Los Paladines del Reino Santo, parte 2. Espero sea de su agrado. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal para más contenido. No olviden activar las notificaciones para estar al día. Adelanto que este volumen está genial, por lo que le daré un poco más de atención a Neya Baraja por sus acciones heroicas dentro de la novela. En el capítulo anterior vimos el asedio de las fuerzas de Yaldabaoth en contra del Reino Santo, la llegada del cuerpo diplomático al Reino Hechicero para reclutar al guerrero Momon, pero no resultó y Ainz vino en persona, la liberación de 2 campos de prisioneros, así como alistar el ejército que se encargaría de defender las murallas del Reino Santo. Ahora sí, comenzamos. El capítulo 4 empieza con el asedio al Reino Santo. El invierno aún no terminaba y hacía frío, pero como nos detalla su creador, los semi-humanos estaban cubiertos por una piel gruesa de color negro brillante y un conjunto de ropa. Incluso podían vestir una gruesa armadura de metal y no tenían problema con el frío. Además, vemos algunos semi-humanos que estaban apostados en su campamento. El autor nos explica cómo estaba compuesto el ejército de Memano. Los primeros 40.000 empezaron la batalla en el sur del Reino Santo, que es lo que vimos al inicio del volumen 12. El segundo grupo está conformado por 50.000 soldados que están encargados de la gestión de los campos de prisioneros. El tercer grupo, formado por 10.000 elementos que se encargarían de la exploración al Reino Santo y la recuperación de suministros. De los 50.000 elementos asignados a los campos, 40.000 formaban parte del personal. Vemos a 5 de los 10 demohumanos más fuertes y uno de ellos se sentó. Su nombre era Roxu, al lado estaba su tridente de Hydrassion y fue nombrado comandante por el emperador Yaldabaoth. Su creador nos muestra a los demás demohumanos y empezaron a discutir varios asuntos. Alguno que otro estaba inquieto por ir a derribar a los humanos, pero no se podía, ya que las órdenes del emperador Yaldabaoth eran esperar un par de días antes de atacar. Si había alguna queja, todo el que quisiera pudiera quejarse con él, y nadie se atrevía a decirle nada. Luego surgió una escalofriante idea. Para sembrar el terror, el plan era tomar algunos prisioneros y apostarlos junto a la muralla para luego masacrarlos a las afueras de la muralla frente a los guardias. Ese plan fue bien recibido por los demás. Luego empezaron a delegar los puntos estratégicos que atacarían cuando comenzaran el ataque. Se decidió que en 3 días llevarían a cabo el ataque a la ciudad. 3 días después vemos a Neya yendo al lugar donde se encontraba Ainz. Revisó todo su equipo y bebió un poco de agua para aliviar la sensación de ira y náuseas por la terrible escena que acababan de ver y la había dejado horrorizada. El ejército de Memano había rodeado la muralla durante 3 días y luego los semimanos habían sacado a sus cautivos del Reino Santo a los muros exteriores del distrito de Lois, donde estaban Neya y los otros guardias de la muralla. Llevaron 20 prisioneros, hombres, mujeres, niños y niñas desnudos frente a la muralla y todos pensando que eran algún intercambio. Se quedaron horrorizados al ver cómo eran despedazados vivos frente a la muralla y posteriormente devorados vivos. Uno que medía 3 metros de alto sostenía la cabeza de alguien como un faro. Además, como Neya tenía el oído más sensible, escuchó los gritos desgarradores y el sufrimiento de los demás. Sin embargo, Neya tuvo que resistir el impulso de atacar por 3 razones. Hacerlo hubiera desatado la guerra. No había tiradores hábiles en ese momento y podrían salvarles abriendo las puertas, pero hacerlo sería abrirle paso al enemigo, así que tuvo que soportar ver tan vil acto atroz. Remedios no se encontraba en la muralla, pues Gustav le había dado la orden de estar al cuidado de Caspon. En caso contrario, ella hubiera sido la primera en saltar al campo de batalla y el resto ni se diga. Ya que se calmó, tocó a la puerta donde se encontraba Ainz y le dijo que era ella. Venía a despedirse de Ainz, ya que dentro de poco se internaría en el campo de batalla. Ainz le ofreció la armadura que perteneció al rey Bowser. Esta le permitiría resistir a ataques físicos y luego le daría 3 objetos poderosos para que pudiera llevar a cabo su tarea de arquera. La primera era la corona de la voluntad de hierro. Le otorgaba protección contra hechizos, terrores y ataques mentales. El segundo, unos guantes que, como su nombre lo indica, eran los guanteletes del tiro con arco que le permitirían estar a la par con sus habilidades de tiro con arco.
Los guantes habían sido una creación de Ainz, sin embargo, al no ser de mucha utilidad permanecieron guardando polvo en el almacén y, ya por último, un collar que le permitiría recuperar la salud a su portador las veces que quisiera. Pero debido a la carencia de maná en el cuerpo de Neya, podía usarlo solo una vez, por lo que debía ser cuidadosa al usarlo. Al momento de recibir los objetos, Neya los rechazó expresando su sentir, ya que si perecía esos objetos podían caer en manos enemigas. Además, ya tenía el arco. Recibir más objetos la hicieron sentirse apenada. Sin embargo, Ainz la convenció de tomar el equipo con la firme intención de devolvérselo cueste lo que cueste. Además, no había problema. Ainz ya había marcado esos objetos para localizarlos. Con eso en mente, Neya le agradeció por el equipo. Empezó por abrocharse el collar y supo de inmediato cómo funcionaba. Ya se sentía parte de ella. Luego se puso la corona, pero no notó algún cambio. El último ítem fueron los guantes y de inmediato notó el cambio. Sus músculos se destensaron y sus articulaciones mejoraron al momento. Además, podía sentir cómo fluía la magia en su cuerpo. Luego de una breve charla terminó de ponerse los objetos, cogió la armadura, dio las gracias y se retiró para ir a ponerse la armadura. Al interior de la muralla se estaban realizando el trabajo estratégico de tropas y cómo podían llevar a cabo el orden de batalla para defender la entrada. El trabajo estratégico estaría a cargo de la líder del escuadrón de paladines, Remedios Custodio. Al hablar de política era muy torpe, pero tratándose de guerra era muy habilidosa. Estaba pidiendo la opinión de sus subordinados y ninguno le daba buenas ideas, hasta que vino Gustav y sostuvo una conversación con él. Sin embargo, empezaron a discutir por el hecho de que el rey hechicero no participaría en la batalla. El asunto es que no hablaron nada novedoso, así que por eso nos vamos a saltar esa parte. Luego que la discusión terminó, se prepararon para tomar sus puestos de batalla porque ya faltaba poco antes de que comenzara la batalla. Kugane nos explica en todo detalle cómo estaba distribuido el ejército del Reino Santo. El 80% de la gente estaba distribuida en la puerta oeste, mientras que el restante 20% estaba en el lado este. Neya Baraja fue a la reunión junto al grupo que estaría a la entrada del lado oeste. Cuando la vieron, muchos pensaron que Neya era del reino hechicero, sin embargo, ella expresó que no. Ella era del Reino Santo y venía con la determinación de pelear lado a lado con su nación, cueste lo que cueste. Luego que terminaron las ovaciones y las preguntas, Neya Baraja, que acababa de tomar su posición en la muralla, vio a unos soldados cargar una enorme olla y se dirigió a una tienda que fungía como comedor, o eso quiero pensar, y la vemos comiendo una avena que estaba horrible, pero de pensar que ese sería su último alimento la llenó de ganas por comerla. Los demás soldados se sentían igual, pero no había alimento ni raciones y todo dependía de esta batalla, que ganarla era difícil, ya que eran 10.000 de Reino Santo contra un ejército de 40.000 demi-humanos dirigidos por Yaldabot. Por lo tanto, cada hombre debía derrotar al menos 4 demi-humanos. Sin embargo, he ahí el problema. No sabían qué tipo de monstruos atacarían la ciudad. Con todos esos puntos en mente, además de lo que escuchaba de la gente decir de Ainz, le hicieron suspirar en voz alta, cuando de repente llegó un aviso. Avance enemigo confirmado. Muevan las manos, prepárense para la batalla. Neya se tragó su avena y tomó el arco que le habían prestado con la firme determinación de regresar con vida cueste lo que cueste. Luego que subió a su puesto de batalla, donde se podía apreciar el avance y la formación del ejército de mi mano, las ballestas estaban preparadas para el ataque cuando, de la nada, se escuchó un estruendo muy fuerte, similar al de un rayo, pero no era un rayo, era una ballesta. Se trataba de la primera oleada en contra de la muralla. La segunda oleada fue fatal, ya que un hombre que permanecía oculto en la muralla acababa de ser traspasado por su cabeza y su cuerpo estaba tieso. Parecía cual marioneta acababan de ser cortados sus hilos, y esa imagen dejó aterrados a los que vieron la escena. Inclusive Neya Baraja no podía dejar de sentir pavor en su interior, pero iban pasando los paladines con hechizos para levantar la moral del ejército y que no se acobardaran. Acto seguido, el grupo de soldados inició con los tiros con arco desde la muralla, pero sus flechas, lejos de dar en el blanco, eran botadas por los escuderos, y aunque en ella acababa de acertar un tiro hacia un ogro, no fue suficiente, ya que el dolor lo hizo gritar fuerte, pero al menos había roto su espíritu de lucha.
En la tercera oleada de ballestas, estas no dieron en la muralla, pero sí traspasaron a más de un miliciano, uno detrás del otro. En eso vio a los ángeles pasar con bombas incendiarias, pero no surtió efecto ya que fueron atrapados en una telaraña de los demihumanos, aunque algunas bombas sí lograron quemar a algunos de ellos. Neya se movió de posición y le indicó a los demás que se retiraran de allí o serían traspasados. Esto se debía a que los ogros no eran muy hábiles utilizando las ballestas, pero aún así lograron su cometido, y aunque Neya quisiera utilizar sus habilidades con arco, difícilmente podía dar en el blanco por los escuderos y tenía que permanecer de espaldas al muro. Neya dependía en gran manera a su suerte. De pronto se escucharon tambores indicando el orden de batalla. Las alas izquierda y derecha de la alianza demi-humana avanzaron al centro de la puerta. Lo que los enfadó fue que llevaban escaleras de asedio y traían ogros cargando niños y niñas como escudo de carne. Comenzaron a lanzar las ballestas para lanzar unas cuerdas y así poder trepar el muro. Sin embargo, Neya, que había estado en la batalla de liberación de los campos de prisioneros, se puso a dispararles a los ogros. De su carcaj tomó una flecha y luego de inspirar lanzó su tiro y logró traspasar el escudo de carne y atravesó al demi-humano, ya que sabía lo que estos tipos tramaban, y les dijo a los demás que les dispararan, ya que no había forma de salvar a los niños. En ese momento vemos al papá del chico que fue asesinado por manos de Ainz apoyar las palabras de Neya y comenzaron a lanzarles rocas en contra de los ogros y sus víctimas. Lograron su cometido y según palabras del autor, ese fue el mayor sacrificio de niños que habían hecho. Todo parecía ir bien cuando de repente Neya sintió una corriente desde su espalda y sudor frío, y en ese momento sintió como si le hubieran dado un tremendo martillazo en la espalda. El impacto la hizo retroceder y vio lo que parecía un perno pasar al costado, y momentos después se escuchó un fuerte ruido que atravesó la muralla. Se trataba de una lanza de ballesta. Neya revisó dónde había recibido el golpe y vio que estaba ilesa. La armadura de Bowser la salvó de ser empalada contra la muralla. Ya que se calmó un poco, siguió con el ataque lanzando flechas a todo el que se le apareciera enfrente. Sin embargo, el problema fue que luego empezaron a ser rodeados por escaleras por doquier, y aunque algunas ya habían sido tiradas, otras ya estaban de pie. Neya seguía disparando y repitiendo la misma secuencia de movimientos. Esto a su vez tuvo sus repercusiones, ya que la falta de práctica le provocó dolor en las manos. Además, acababa de ser atacada por los comedores de piedra que le arrojaban piedras. De no ser porque tenía la armadura de Bowser, ya hubiese muerto. El agotamiento la estaba apesadumbrando, así que tuvo que activar curación mayor y pudo continuar peleando. Cuando volvió a tomar flechas de su Carhack se dio cuenta de que estaba vacío, así que fue a buscar más flechas. Cuando de repente se escuchó un grito a lo lejos. Un demi-humano llamado Jahan llevaba cargando una enorme espada y al otro lado un casco. Era la cabeza del comandante del ejército del Reino Santo. Esto elevó la moral de los demi-humanos y provocó el terror entre los soldados. Sin embargo, Neya decidió pelear, así que se aproximó a un lugar donde vio un Carcaj con flechas que pertenecía a un arquero del Reino Santo. Al verlo pensó que estaba herido y que lo llevaría de regreso a la enfermería, pero al verlo más detenidamente se dio cuenta de que estaba muerto. Le faltaba media cara, un ataque directo de un comepiedras. Cogió las flechas. Sensaciones diversas le vinieron al momento, pero se calmó. Cerró el ojo del hombre respetuosamente que tenía al frente y siguió peleando. Tomó una flecha y apuntó en dirección a Jahan y, para cuando escuchó el silbido de la flecha, ya era tarde. Esta atravesó su cráneo y Neya gritó en un tono alegre que Jahan había caído en sus manos. Sin embargo, no hubo ovación, obviamente. Así que continuó con su deber. Le disparó a otro que estaba en la muralla y logró tirarlo. Luego empezó a buscar más presas, pero vio que estaban retiradas. No entendía el por qué hasta que escuchó que muchos ya se habían dado cuenta de su habilidad de tiro con arco. Además de que portaba la armadura del gran rey Bowser, provocó cierta intimidación a sus rivales. Ya la habían apodado la tiradora de ojos locos, y frases como esas la empezaron a motivar, aunque claro tenía que guardar distancia o si no la derribarían en cualquier momento. Por su mente recordó que Ainz le había dicho que se fuera al este, pero no lo hizo y siguió atacando sin piedad. Luego, una formación de 20 soldados empezaron a darle apoyo a Neya y le dijeron: «Mata a esos bastardos por nosotros, te cubriremos la espalda».
En ese momento unos demi-humanos alados empezaron a volar y fueron cayendo como cardúmenes encima de Neya. Sin embargo, Neya logró dispararles a todos y cada uno de ellos con una velocidad impresionante. De pronto, trató de esquivar, pero ya era demasiado tarde. Un torrente de dolor provino de su brazo izquierdo. Acababa de ser desgarrado por un Amat, el cual siguió con su ataque al rostro y le rasgó la mejilla dejando al descubierto parte de la mandíbula. Un torrente de sangre se recorrió por toda su boca. Sin embargo, Neya atacó al Amat con el arco y luego desenvainó su espada y la clavó sobre él como si pusiera su vida en juego. El Amat cayó, pero estaba muy vulnerable. De los 20 soldados solo quedaban unos 6 presionados contra la muralla. Trataron de proteger a Neya por lo joven que era. No faltó algún idiota que le dijo que se le podía ver el hueso y dijo: Neya, duele más cuando lo señalas. Sin embargo, a los pocos minutos esos hombres fueron derribados junto a Neya, que ya estaba muy cansada, pero aún así desenvainó su espada y sus movimientos, aunque lentos, al menos logró derribar a otros 2 demi-humanos, pero fue atravesada por la cara de nuevo y un torrente de sangre le llegó a los ojos. La armadura la había protegido contra los ataques a su cuerpo, pero empezó a dejar de servir ya que sus energías se estaban debilitando. Iba a morir. Después de todo, era humana. Los demi-humanos, al verla debilitada, se abalanzaron en contra de Neya. En ese momento de confusión, Neya escuchaba un extraño ruido. Era ella misma. Empezó a ver pasar su vida frente a sus ojos y vio a sus seres queridos. Se sintió feliz de poder despedirse y luego fue traspasada y finalmente Neya murió. Del otro lado, al interior de la muralla, se encontraba Remedios defendiendo la entrada y la vimos combatir mano a mano con sus hombres. Sus movimientos de batalla eran muy precisos y afinados. El grupo de hombres estaban apostados a la entrada, estaban posicionados estratégicamente de modo que si algún demi-humano intentaba cruzar, serían traspasados por las lanzas. Al principio llegó un grupo de demi-humanos que fueron presa fácil de Remedios y su grupo. Sin embargo, empezaron a llegar demi-humanos más fuertes, los comepiedras, que empezaron a poner en aprietos a Remedios, y justo cuando las cosas podían ponerse peor, llegaron los 3 demi-humanos más fuertes. Sus nombres son Halin Shankara, Bihar Lahandara y por último Nasrene Berkiru Dono, y venían para derrotar a los paladines, aunque en realidad solo venían por Remedios. Eran varios paladines que estaban al lado de Remedios. Sin embargo, Villar, el demi-humano que sostenía el hacha, dijo que se enfrentaría a Remedios él solo. Remedios se acercó en más de una ocasión para asestarle un corte a su rival, pero no pudo en ninguna ocasión. A pesar de que su rival estuvo dando el tiempo para poder atacarle, no le hizo nada. Además, sus diálogos de Remedios no sirvieron de nada. Antes bien, no la mataron porque justo cuando acababa de activar una habilidad para atacarlos de mala sangre, se dio cuenta de que su ataque, lejos de hacerle daño a su rival, más bien parecía que acababan de encender una velita. En ese momento, Ainz aparece para ayudarle levantando un muro de huesos. Sin embargo, Remedios, que ya de por sí estaba harta de ese no muerto, dio la orden a su equipo de que se retiraran a dar apoyo a otro lugar, y dejaron a Ainz solo. Ainz se quedó contristado, no esperaba que lo trataran de esa forma tan irrespetuosa y expresó: maldita perra, realmente me lo dejaste todo a mí. En ese momento Ainz mostró su verdadera naturaleza, pero luego de pensarlo un poco, se dio cuenta de que cometió un error al pensar que si salvaba a esa mujer terminaría debiéndole un favor, pero no resultó del todo. Así que se desquitó con los demi-humanos que estaban al frente. A los 2 primeros les dijo que se callaran, en pleno un hechizo de muerte instantánea mató a Villar y Nasrene, quedando solo de pie Halisha. Así que le pareció interesante ver qué tipo de habilidades tenía esa demi-humana, pero realmente no tenía ninguna habilidad especial o algún objeto interesante. Y a pesar de que le había dado tiempo para prepararse, le lanzó su hechizo más poderoso a Ainz, pero no le hizo nada. Al final Ainz se enojó porque su rival no le hizo nada y utilizó otro hechizo de muerte inmediata para ir a rescatar a Neya Baraja. Esa parte no viene en la novela, es una añadidura de mi parte para darle un poco de coherencia al argumento. Ainz se teletransportó hacia la ubicación donde se encontraba Neya. Cuando apareció de la nada no la vio por ningún lado, así que vio tirado el arco que le había prestado a Neya, y justo cuando alzó la vista pudo ver claramente el cuerpo de Neya lleno de heridas por doquier y se dio cuenta de que murió en combate. Y no solo eso, la ira en su interior creció.
Por un momento no supo qué hacer, por dos razones. No sabía cuál era el nivel de poder de Neya. Si no utilizaba el ítem correcto, Neya podía convertirse en un caballero de la muerte o morir carbonizada. Así que luego de pensarlo por un momento se calmó y sacó de la nada un anillo y una varita mágica y se acercó donde estaba Neya. Antes revisó si no lo estaban viendo desde alguna parte o si había algún jugador, pero no había nadie, más que solo los demi-humanos que estaban combatiendo contra los soldados del Reino Santo. En ese momento activó la varita con el anillo que llevaba puesto y continuamos con la novela. Una serie de sucesos extraños ocurrieron alrededor de Neya. Neya veía que todo era oscuridad, ni siquiera sabía quién era ella. Ella solamente quería abrir los ojos, pero no sabía dónde estaban sus ojos. La oscuridad, el mundo, ella no sabía dónde se encontraba cada cosa. No sabía por qué estaba pensando en esas cosas. No sabía nada. Estaba desapareciendo. No sabía lo que significaba desaparecer, pero estaba desapareciendo. Sin embargo, de pronto ella sintió que estaba siendo arrastrada por algo, desde arriba, desde abajo, desde la izquierda, desde la derecha, en algún lugar. Un mundo que había llegado a su finalización estaba tirando de ella. Un ser lamentable que había sido completado por las obras de sus amigos. Alguien que había sellado sus pensamientos porque no sentía nada era más importante que eso. Y luego, una explosión de luz blanca teñó el mundo. Hubo una tremenda sensación de pérdida, una sensación de separación de un mundo, de un todo. Neya Baraja parpadeó varias veces buscando devolver su campo de visión vacante a la normalidad. Ella sintió que algo había sucedido, pero no podía recordar nada al respecto. Sin embargo, ella debería estar luchando contra los demi-humanos. ¿Qué demonios había pasado? Acababan de resucitar a Neya Baraja. Ese lugar era un lugar peligroso. Mientras escuchaba esta voz tranquila, Neya entrecerró los ojos y levantó la vista con una mirada normalmente aguda. Se veía oscuro. No era la oscuridad que un niño temería, sino la oscuridad que les daba paz a los que estaban cansados. Era Ainzo Algón. Su Majestad, Neya Baraja, no te fuerces a moverte. Déjame ocuparme de este lugar y descansa. Ainz derramó 2 pociones encima de Neya para recuperarse poco a poco y la dejó a cargo de los milicianos que la llevaron lejos para que descansara y se recuperara. Luego lanzó un hechizo de bola de rayo para atacar a los demi-humanos que estaban dentro de la muralla. Levantó un muro de huesos y mandó devoradores de almas para que arrasaran con todos los demi-humanos que se encontraban a las afueras de la ciudad. Sobra decir lo que le pasó a los demi-humanos que lo estaban atacando por la espalda. Acabó con todos los campamentos de los demi-humanos que había a las afueras y a los pocos minutos la gente empezó a ovacionar a Ainz por su heroica acción. Del otro lado Remedios estaba viéndolo todo y se enojó aún más con Ainz por llegar tarde. Al verla de reojo, Ainz simplemente la ignoró y terminó poniendo fin a la guerra. Ya que los ánimos se calmaron, Ainz tenía que verse con Caspon para recibir la gratitud y dar los objetos de vuelta al Reino Santo para seguir acumulando buenas obras y de cierta forma ganarse a la gente del Reino Santo. Luego fue a examinar los cuerpos de los 3 demi-humanos que había derrotado. Cuando terminó se puso en contacto con Demiurg y quedaron verse en Nazarick junto con Albedo. De nuevo estaba revisando los objetos de los demi-humanos cuando tocaron la puerta. Era Neya Baraja reportándose a su servicio. Lo chistoso es que Ainz se revisó de arriba abajo para ver si todo estaba en orden y usó la postura Rey Ainz número 24 y luego de eso, puedes pasar. Amigablemente conversaron por un rato. Neya expresó su gratitud y la de las personas que había salvado. Luego de eso, Ainz le dijo a Neya que regresara en 4 horas porque iría a Nazarick a resolver unos asuntos. Con eso en mente, Ainz se despidió de Neya y partió hacia Nazarick usando teletransportación mayor. El inicio del capítulo 5 empieza con una reunión entre Caspon, Remedios, Gustav y Ciliaco Naranjo, encargados de los sacerdotes. Dentro del lugar el ambiente era muy hostil debido a la ira que permanecía guardada en el corazón de Remedios. Caspon fue el primero en hablar para indagar las condiciones en las que se encontraban las bajas dentro del Reino Santo y por la forma de hablar quería saber el estado en el que se encontraba Remedios. Ya que su tono apacible denotaba ira, hablaron de las raciones que había en los campamentos y que había carne, pero de pensar que estaba revuelta la carne animal con la de seres humanos, se decidió entonces que las raciones de carne se inspeccionarían para ver si se podía comer o si no, definitivamente quemar todo.
Cuando Caspont tocó el tema de si debían estar agradecidos con Ainz por haber intercedido por el Reino Santo, en ese momento Remedios estalló en ira, lanzó su casco con mucha fuerza y le reprochó a Caspont que no olvidara lo que el grupo de paladines hizo por el Reino Santo. Dijo que por qué tuvo que hacer acto de presencia cuando ya era tarde. Todos lo ovacionaron e ignoraron el hecho de que fue la orden de paladines la que los protegió y el hecho de que Ainz haya entrado en escena los opacó en cierto modo. Además, había la posibilidad de que ese no muerto estaba detrás de lo que le había ocurrido al Reino Santo y que existía la posibilidad de que ese no muerto estaba unido a Yaldabaoth. Al escuchar su respuesta, Caspont de un modo maduro le preguntó si tenía alguna prueba. Al no haber respuesta, le dijo Caspont a Remedios que se fuera a descansar, pero no, quería seguir escupiendo veneno hasta que Caspont le dio la orden de ir a cuidar de los demás paladines para darles algún consuelo. Remedios simplemente recogió su casco y se retiró sin más. Luego empezaron a discutir varios temas relacionados al futuro del Reino Santo. Además de los ataques a los campos de prisioneros, iba a haber un destacamento especial que iba a estar dirigido por Gustav Montagnes, que iba a estar encargado de la liberación de uno de los campos de prisioneros. Cuando Ainz llegó utilizando teletransportación mayor, ya estaban Lupus Regina, la encargada de la aldea Carne, Demiurg y Albedo. Los saludó y cambiaron de lugar, para poder comunicarse en un lugar seguro. Luego llegaron a un lugar que tenía una mesa y sillas. Les pidió que tomaran asiento y Lupus Regina le acercó su silla. Al principio no querían tomar asiento, pero al pedírselos de nuevo no tuvieron de otra. Ainz tomó la iniciativa y empezó. Entonces, continuamos nuestro tema anterior. Aunque dije que no había nadie que necesitara ser salvado, rescate a la gente del Reino Santo. No obstante, estoy seguro de que tienen sus preguntas sobre eso, ¿verdad? No, en absoluto. ¿Por qué? Todo lo que haces es correcto, Ainz-sama. Cierto que la razón por la que actuó fue porque vio un valor que no podía imaginar. Eso es correcto, si siente que es necesario hacerlo, entonces debe ser correcto, Ainz-sama. Ainz dijo eso para saber lo que tenían en mente sus colaboradores. Sin embargo, sus respuestas al unísono congelaron la expresión inexistente de Ainz. Rogando por un milagro, les dijo que intencionalmente introdujo un defecto en el plan de Demiurg para ver cómo podían resolver los inconvenientes que se presentaran y de paso evaluar a Demiurg para que él pudiera enmendar sus errores y si algo pasara, Demiurg sería a cargo, y con eso en mente Ainz pudo descansar un poco. De no ser porque luego cambiaron el tema de que Albedo tendría la tarea de difundir la muerte de Ainz. Albedo se asustó por un momento y quiso saber el motivo de eso. Demiurg respondió que Ainz tendría algún motivo para eso. Su respuesta fue de vuelta con qué hubiera hecho Demiurg si había recibido la noticia de que Ulver San, su creador, haya muerto, el creador de Demiurg. En ese momento Demiurg le dijo en un tono frío que estaba tramando con esas palabras. Esa sensación puso el ambiente tenso y Lupus Regina empezó a bochornarse de la pena hasta que Ainz dijo «suficiente». Les explicó que se trataba de un simulacro de desastre para saber qué medidas adoptarían los guardianes de piso. Sin embargo, otra vez empezaron a discutir ya que tenían opiniones diferentes y la atmósfera se volvió a poner más tensa y sombría. Hasta que Ainz golpeó el piso con su bastón y las cosas se calmaron de nuevo, y les explicó en un contexto mayor las razones que había detrás de ello, y luego hablaron de que se iba a detener la construcción de su estatua gigante. Sin embargo, Albedo no lo cuestionó al principio hasta que Ainz se lo hizo notar, la cancelación de los festivales hacia Ainz, y luego le pidió dos cosas a Demiurg. El primero era que le apoyara en un proyecto que estaba realizando en el Reino Santo, y lo segundo era que Yaldabaoth se enfrentara con él en una pelea seria. Luego el autor nos da un tremendo giro cuando vemos a Neya Baraja retirarse de la habitación donde se encontraba Ainz caminando hacia afuera, y la gente al verla le preguntó si le había dado las gracias a Ainz de su parte, a lo que ella respondió que sí. Luego de eso empezaron las alabanzas y los halagos al rey hechicero, y después de eso Neya continuó vivando las palabras y estuvieron un buen de páginas hablando de lo que el rey hechicero había hecho por ellos, y muchos decidieron hacerse fuertes y se pusieron de acuerdo con ella para ponerse a entrenar y volverse más fuertes. Justo cuando todos estaban alegres, de la nada apareció Remedios para saber de qué estaban hablando. Cuando lo supo, intentó convencer a Neya de que tuviera cuidado con él, ya que era un no muerto. Sin embargo, recibió su merecido cuando Neya le dijo que ella, o sea Remedios, era más débil que Ainz. Así que al ver que nadie la pelaba, simplemente se retiró sin más.
Cuando terminaron de hablar, cada quien se retiró a su puesto de batalla y fueron a practicar el tiro con arco junto a Neya. Neya estaba preparándose mentalmente hacia donde quería que la flecha diera y, luego de inspirar, disparó su flecha y esta dio en el blanco. Luego comenzaron a ovacionarla por sus habilidades con arco y dio paso a que los demás también practicaran. Además, en este punto nos enteramos de que la gente que había sido liberada de los campos de prisioneros ahora estaban siendo los subordinados de Neya. Mientras estaban todos practicando, Ainz apareció de la nada en el campo de tiro y recibió ovaciones y muestras de gratitud por parte de la gente que fue rescatada de los campos de prisioneros. Ainz y Neya tuvieron una pequeña charla. Luego de eso tuvo que asistir a diversas reuniones para discutir detalles sobre slimes y cómo estos ayudaron a limpiar el Reino Santo, pero después empezaron a atacar a la gente hasta que hubo que invocar comedores de basura que los defenderían, pero también su presencia provocaba enfermedades como la encefalitis y por el frío que estaba haciendo la leña estaba escaseando. Ainz invitó a Neya para que lo acompañara para ver cómo iba la distribución de la leña, cuando de la nada un temblor sacudió la ciudad y una estela de fuego se podía apreciar a lo lejos. Se trataba de Yaldabot. Neya dio la orden a sus subordinados de retirarse al este junto con sus familias y prepararse porque las llamas del infierno estaban rodeando cierta zona. Ainz empezó a flotar en el aire y Neya le pidió que lo llevara con él. Mientras iban volando vieron cómo la gente estaba asustada corriendo para poder escapar. Luego llegaron a un balcón y fueron hacia el escondite de Caspont y de inmediato empezaron los interrogatorios sobre la posible invasión de Yaldabot para acabar con lo que quedaba del Reino Santo. Remedios estaba presente cuando de la nada una explosión de ladrillos se dispersaron por el lugar en el que se encontraban los presentes. Ainz se puso al frente de Neya y la protegió de la lluvia de escombros. En ese momento se apareció Yaldabot y se presentó. Remedios de nuevo activó sus habilidades para atacarle, pero cuando llegó hasta donde él, simplemente le dijo ¡piérdete! Y le dio un golpe de lleno que la mandó a volar contra la pared y empezó a escupir sangre y empezó a llorar amargamente. La razón de ello es que Yaldabot la había golpeado con el cuerpo de alguien, muy probablemente sea el cuerpo de la Reina Santa o la de su hermana Kellar Custodio, y su diálogo fue este. ¡Qué hermoso sonido! Yaldabot agitó su mano como un director de orquesta. Creo que es la primera vez que nos vemos. Rey hechicero Ainz o Algons o no, o quizás Samá será una mejor forma de dirigirme a ti. No importa. Ahora bien, confío en que estés aquí para un enfrentamiento conmigo. En efecto, ninguna cantidad de debiluchos hará la diferencia. Estoy de acuerdo en ese punto. No tengo intención de generar muerte sin sentido. Después de eso, en un hueco que había en el muro se asomó una persona enmascarada. Se trataba de una de las sirvientas demonio. Al ver la situación, Ainz se preparó para la batalla, así que Yaldabot le dijo que lo esperaba a las afueras de la ciudad junto a la fuente. Yaldabot se retiró y Remedios de nuevo le quiso atacar, pero de nuevo fue repelida y mandada a volar. Ainz dijo que iba a pelear contra Yaldabot y le dijo a los demás que se mantuvieran lejos para que no los envolviera durante la pelea. Remedios quería ir y le dijo que la convirtiera en su espada. Sin embargo, Ainz le dijo que no porque le estorbaría. Indignada, no le quedó más remedio que aceptarlo, ya que Caspont le ordenó autoritariamente evacuar a los civiles y le dijo: mata a ese bastardo. Y Ainz asintió que sí. Neya también quiso ir, pero le dijo que no, ya que si se interponía en su camino y la tomaban de rehén, la mataría sin dudarlo. Después de 3 páginas de despedida entre un padre que se va a la guerra del Vietnam y su hija, finalmente Ainz se internó en el campo de batalla. Ainz llegó al punto donde se desarrollaría el combate. Luego le pidió a los 2 Hansos que estaban con él si había jugadores a los alrededores y ver si los estaban observando desde lejos. Al confirmar que no había nadie, recibió un informe confuso de que estaban las Pleiades. Al llegar a lo que parecía una antigua fuente, estaba todo desolado por el ataque de los semi-humanos y frente a él estaba un ser de tamaño gigantesco. Se trataba de un Evil Lord de Nazareth nivel 85, poseía 8 clases de hechizos del nivel 10 al nivel 3, invocado por Demiurge. De acuerdo a la información que tenía, ese ser podía ser convocado cada 50 horas. Suzuki Satoru conocía muy bien las habilidades de esos seres creados por habilidades mágicas, además nos explican la clasificación de los Evil Lord, pero eso lo dejaremos para otro video. El diálogo fue este. Ahora bien, ¿sabes qué hacer? Por supuesto, Ainz-sama.
Si te diriges a mí en ese tono, supongo que los alrededores han sido barridos. En efecto. Entonces, te haré la pregunta más importante. ¿Estás preparado para luchar con la intención de matarme? Sí, me ordenaron hacerlo. Cuando Ainz le dijo a Demure que invocara un Neville Lord con la intención de matarlo, ambos guardianes se negaron. Sin embargo, luego de una larga charla logró convencer a ambos guardianes y se logró el encuentro, que al parecer era algo innecesario, ya que sabía que el miedo es la clave para perder. Su cuerpo de no muerto lo hizo seguir adelante. Luego le dijo a Yuri Alpha si había alguien más en el campo de batalla, a lo que Yuri respondió que no y añadió: Albedo-sama nos ordenó que comprobáramos algo con usted. Ainz-sama, ¿de verdad está bien con la condición de no salir de Nazareth por un año si es derrotado? Esa era una de las condiciones en las que Albedo insistió antes de aceptar este combate. Si pierdo, pasaré el próximo año trabajando dentro de la gran tumba subterránea de Nazareth con Albedo en la misma habitación. ¿No vas a comprobar las condiciones que Demure mencionó? Luego de que Yuri asintiera, les dijo que se prepararan para matarlo, pero él no lo haría. Yuri le dijo que no había problema si los mataban. Dijo: somos músicos de la orquesta de cuerdas de Erich, bajo la dirección de Chuck Moll, Sama de los 5 peores. Por orden de Albedo-sama nos hemos disfrazado de miembros de las Pleiades. ¿Ah, sí? Los vio de rojo y no había mucha diferencia entre uno y otro, y así que añadió una condición más: los estaré escaneando con Life Essence. Si alguno ya estaba para ser muerto en el siguiente golpe, Ainz lo sacaría del combate. Lo mismo se aplicaba para el Neville Lord. Luego que todos asintieron, Ainz lanzó una moneda de oro de este mundo. Al caer empezó el combate. Ainz activó barrera de inmunidad absoluta y el Neville Lord y las Pleiades se congelaron. Sin embargo, ambas entraron en el lugar para atacar a Ainz. Por supuesto, el hechizo que invocó no existía. Lanzó el hechizo de vuelo y empezó a divagar en su mente diversos asuntos, denotando que estaba muy confiado, hasta que recibió un puñetazo del Neville Lord que lo hizo regresar a tierra y agradeció tener ese cuerpo. Luego utilizó teletransportación mayor y se alzó por los aires. El Neville Lord le venía siguiendo de cerca. Sin embargo, empleó retrasar teletransportación y luego empezó a caer en picada para encargarse de Yuri y Lupus Regina. Utilizó un hechizo para llegar más rápido. Tenía pensado usar un hechizo de nivel 10 triplicado para hacer más daño. En el momento en que levantó su mano para lanzar el hechizo, recibió un impacto en su mano que le hizo desperdiciar el maná. Por un momento pensó que se trataba del sujeto que le lavó la mente a Shaltier, pero luego de analizar la situación más detenidamente, dijo: me lo creí. Los Hansus le habían confirmado la presencia de las Pleiades, pero se le hizo raro que solo hayan estado Yuri y Lupus Regina presentes en el lugar. CZ estaba escondida en alguna parte y Yuri le dio un golpe que no le afectó en lo más mínimo. Además, estaban presentes todas las Pleiades en combate, dijo él. Mal por mí, pero le pareció muy divertido, así que continuó. Cuando por fin lo alcanzó el Neville Lord y le lanzó un ataque, este no le hizo daño. Se apartó y fue directamente a por Lupus Regina, pero cuando por fin llegó hasta donde ella, recibió un ataque de insectos bala. No había duda, se trataba de Entoma, pero al ser de nivel 50 sus ataques no le hicieron ningún daño, así que la ignoró y siguió adelante. En ese momento apareció Solution para proteger al sanador, porque hay que recordar que Lupus Regina es la encargada de la sanación. Sin embargo, cometió un gran error. Ainz era un lanzador de hechizos, así que todo lo que tenía que hacer era no atacar, sino lanzar hechizos. El propósito de Ainz era revelar quiénes estaban presentes en la pelea y ver si también estaba Narveral, ya que también era miembro de las Pleiades. Al confirmarlo, utilizó teletransportación mayor y se escondió en algún edificio abandonado para analizar más detenidamente la situación. Se dio cuenta de que las Pleiades ya lo tenían bien medido por su formación, así que luego de pensarlo decidió irse de nuevo a por Lupus Regina intentando provocar a Narveral. Le dijo: sal gorila, y justo cuando ella iba a lanzar de nuevo su hechizo para acabar con el sanador, en ese momento recibió otro impacto en la mano que le interrumpió su hechizo. Mil y una preguntas surgieron al interior de Ainz. El Neville Lord fue a atacar a Ainz y del otro lado estaba Yuri para cerrar la brecha. En ese momento Ainz se detuvo y lanzó un hechizo táctil
que le permitía drenar salud y reparar el daño que había recibido por parte de Yuri, y eso fue todo. Cuando por fin tuvo la certeza de quién se trataba, se dio cuenta. Bueno, por muy bueno que sea un plan, solo un idiota lo usaría más de una vez. ¿No es así, Pleiade Aureole Omega? Lo que estaba ocurriendo es que estaba luchando contra 5 doppelgangers, el Evil Lord de la Ira y un NPC de nivel 100. Aureole Omega era una de la clase comandante y podía elevar el nivel de las Pleiades. Ya que se dio cuenta, empezó a cambiar su estrategia de combate. Yuri estaba a punto de atacarle, así que lanzó el hechizo Ráfaga Nuclear y todo el espacio a su alrededor brilló y destruyó todo lo que estaba en el radio de expansión. Este ataque suicida tuvo sus razones, y a pesar de que él había recibido parte del daño por haber activado la armadura de Beryl, el daño se redujo al mínimo. Además, el Evil Lord no había recibido ningún daño, así que en la confusión y luego de ver que la formación se había destrozado, se dirigió hacia Lupus Regina y lanzó Rarity Slash. Esta vez no hubo interferencia y Lupus Regina sangró. Luego lanzó un torbellino de tiburones para atrapar a Yuri y al Evil Lord, con el objetivo de comprar tiempo. Cuando escuchó escombros moverse, se trataba de Entoma salir de un pilar y pidió que lo detuvieran, pero Yuri no tenía esa habilidad para poder zafarse de los tornados. Pero Entoma engañó a Ainz y en ese momento lanzó una lluvia de insectos para oscurecer la línea de visión de Ainz. Pero Ainz agradeció y utilizó teletransportación mayor y luego gritó "Lupus Regina fuera", ya que le eliminó, lanzó invisibilidad mayor y empezó a atacar como un bastardo. Se colocó a espaldas de Yuri y a pesar de que habían recibido advertencia de Lupus Regina de que Ainz había utilizado invisibilidad perfecta, o sea, estaba haciendo trampa a Lupus Regina, no lo vieron. En ese momento, Ainz activó triple maximización mágica a Vermilion Nova, a quemarropa y le bajó HP a Yuri. Luego volvió a desaparecer y las Pleiades empezaron a provocarle diciendo que estaba haciendo trampa, cuando en realidad eran ellas las que lo habían engañado, haciéndole creer que solo eran ellas dos, así que las tramposas eran ellas. Mientras era invisible, el Evil Lord le atacó y le dijo "ya no estoy allá", pero cuando se fijó ya tenía de frente al Evil Lord, que lo mandó a volar de un golpe. De no ser porque tenía activado vuelo, amortiguó su caída. Lo mismo que le pasó en su combate contra Shaltir, se dio cuenta de que había utilizado una habilidad milagro comprado por el alma que le permitiría ver a través de la invisibilidad perfecta. Eso le hubiera permitido curarse, pero el hecho de que lo gastara para localizar a Ainz le vino muy bien, ya que esta habilidad era muy problemática para Ainz. Empezó a reconfigurar su estrategia de batalla. Entoma le lanzó un ataque de moscas para atrapar a Ainz y al Evil Lord, pero su ataque no le hizo nada a Ainz. Yuri activó el Kibaku Shou, una habilidad que le permitía activar luz para curarse, pero no fue la más acertada y la atacó con triple maximización mágica Vermilion Nova, y luego de eso dijo "Yuri Alpha, quedas fuera". Ahora solo faltaba encontrar a CZ sin despegarle la vista al Evil Lord. Del otro lado estaban todos viendo el combate y cómo se estaban desarrollando los eventos. Vieron manifestaciones de poder diversas, rayos, fuego, ráfagas de aire y un sinfín de ataques que estaban devastando un distrito pequeño del Reino Santo. Todos estaban boquiabiertos, incluso Neya, que estuvo meditando en más de una ocasión lo feliz que sería vivir en el Reino Hechicero. Y luego dos formas se elevaron hacia el cielo como si el deseo de Neya hubiera llegado. El primero, en ascender, arrastraba oscuridad a su paso, mientras que el segundo batía sus alas carmesís y dejaba estelas de fuego detrás de él. El hecho de que las doncellas no estuvieran persiguiéndolo significaba una cosa: el rey hechicero había derrotado a esos monstruos entre monstruos clasificados con un nivel de 150 mientras luchaba contra Yaldabot. Se podía apreciar a la gente rezando por la victoria del rey hechicero, cuando se podía apreciar un cuerpo de fuego cubierto de rayos por todo el cuerpo. Se percataron de que Yaldabot se autoproclamaba el ganador. Sus palabras fueron estas: "Qué gran oponente, fue uno de los más fuertes que enfrenté desde Momon. Lo subestimé, qué tonto. Liderar a los semi-humanos casi no tuvo sentido, sin embargo, él está muerto". "Es mentira", dijo Neya.
Además, era increíble que alguien de nivel de Neya lo insultara, y a pesar de que Yaldabaoth había derrotado a Ainz, alardeó de su victoria frente a los demás. Neya no lo podía creer y siguió insultando al demonio. A pesar de que estaba a punto de matarla, se detuvo y después de varios diálogos, Yaldabaoth se retiró, y a pesar de que estaba herido, Neya le lanzó una flecha con el arco que le habían prestado y la atrapó en el aire, a pesar de sus heridas. Luego de alzarse, desapareció en el aire, dejando que los demás se lamentaran en un mar de lágrimas. Luego ocurrió una riña entre Remedios y Neya por la muerte de Ainz, además de que Neya estaba decidida a ir a buscar a su preciado rey hechicero. Remedios, por el contrario, decía que eso era un desperdicio. En ese mismo momento, Caspon mandó a llamar a todos en una reunión de emergencia para decidir las futuras acciones del Reino Santo, y esto se debe a que en ese momento Remedios había sujetado a Neya por el cuello y la estaba asfixiando, por eso es que las calmó a las dos. El discurso de Caspon tuvo lógica y sentido en todo lo que dijo, y nadie de los presentes pudo refutar ni una sola de sus palabras, ya que la disertación acabó. Empezaron a discutir asuntos políticos y cosas referentes a lo que tenía que ver con las facciones entre nobles y plebeyos. Cuando tocaron el tema de ir a buscar al rey hechicero, Neya fue la primera en opinar del asunto. Sin embargo, ese fue su mayor error, ya que cuando le preguntaron cosas concretas no supo qué contestar y quedó muy mal. Luego Caspon propuso tomar como prisionero a algún demimano para liderar el grupo de rescate para el rey hechicero, ya que ir ella sola podría ponerla en desventaja y muy probablemente ella moriría. Caspon fue llamado en secreto y Neya pudo escuchar retazos de la conversación decir "sirvientas demonio". Con eso Caspon terminó la reunión y mandó traer a Remedios.